para Te digo la otra, La Rocola de Maquiavelo, con Diego Varela. Presentamos esta rocola mundialista, esta primera edición mundialista de la rocola de Maquiavelo, las canciones de época para cada mundial, comenzando por Uruguay 1930. Contanos un poco más, Diego Varela, de qué se trata. Bueno, como todo buen parodista deportivo, tenemos que decir que lo que vamos a hacer es todo lo que tiene que ver con todo lo que hace claro. todo lo que hace Gol. Agregar pronombres, hay mucho pronombre, hay que agregar mucho pronombre. Hay que rellenar porque hay que vender rulemanes. Exactamente. Es bulto. Totalmente. Hay que hacer bulto radial, nunca mejor dicho. Y bueno, en este caso, obviamente, si bien somos parodistas baratos, no tanto como para caer en el lugar común de las canciones mundialistas que todos no, por favor. se han recordado, sobre todo porque todos vamos a llegar a exactamente la misma conclusión una y otra vez. Son todas iguales. Que es que, no son todas iguales, no diga eso. ¿Que no? Que la mejor es la de Italia 90. Claro, pero ya se dijo tantas veces que es como que me vengan a joder con el ranking de la canción, pues ya sabemos que la mejor es Italia 90 y que la otra es la de Ricky Martin, que está muy bien también, la de la Copa La de la de Vida. Ricky Martin está muy bien. Sí, Ricky Martin es un señor varón, pero la canción de Francia 98 está bien. Ricky Martin está muy bien y yo siempre dije que si tuviera la oportunidad no la dejo pasar. Están hablando de... Perdón, ¿siguen hablando de las canciones? Claro, de cantar de con Ricky él. Martin. Ricky Martin. De cantar con Ricky Martin. Sí, no sé, yo después me junto en un asado y digo, no sé, yo me comí a Ricky Martin, ¿vos? Se clausura cualquier discusión posterior, ¿no? ¿Vos a quién le ganaste? Hay que ser muy macho para Pero- decir, me dio bola Ricky Martin. ¿Cómo? Bueno, podemos salir de este momento, de este bache y continuamos. Hablemos del mundial. Ricky Martin seguramente nos visite tal vez en la segunda Lo está entrega. escuchando. Un saludo para Ricky Martin, seguramente. Siempre. Quería preguntarte, Sí. bueno, capaz que es un poco spoiler, pero si entra la de los FIFA. Porque me quedé pensando cuando puede supe ser. que era mundialista y tengo un muy buen recuerdo de FIFA 98 con Blur. Creo Puede- que Las canciones de los juegos FIFA. Claro. Era Pará, espectacular. ¿Y el mundialito del 80, no? ¿No entra? Uruguay te queremos ver En esta campeón. edición no. Perdón. Podemos dejar para la segunda entrega. Bien. Como una pastillita, sí. Como una pastillita, exactamente. La grajea. Como las del Diego que tenemos. Qué lindo. Pero Qué hoy- momento maradoniano que vivimos esta hoy tarde. fue muy Hermoso. fuerte, Hermoso. muy fuerte. Vamos a comenzar por el comienzo, justamente. Vamos arriba. De la historia, que es el Mundial de 1930, el que organizamos. Como queremos volverlo a hacer en el 2030, tal vez. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Época, los primeros mundiales donde todavía no había canciones mundialistas, no había Ricky Martins que ofrecieran a la FIFA hacer negocio con canciones, pero sí tenemos muchas cosas interesantes para contar de todas maneras. Del mundial de 1930 jugado acá, una de las anécdotas principales que tenemos es la visita del Zorzal Criollo. Apa, vino a hinchar por Argentina. Bueno, sí, vino, se por puede la Argentina. Él andaba por acá por la vuelta, evidentemente, pero lo interesante es que, bueno, dicen las crónicas de la época que después de una final olímpica en 1928, donde se habían dado como en bolsa, Sí. por aquellos tiempos, con victoria celeste 2-1. Bueno, un poco lo que quiso venir a hacer fue como hermanarnos entre los Claro. argentinos, los uruguayos, y era muy, muy conocido que fue a tocar a la concentración de Argentina. Ujú. También, y a la de Uruguay posteriormente. Yo no sé si fue por presiones que le dijeron, mirá que donde no vayas a tocar te subimos un avión y lo tiramos, cosa que tal vez hicieron después. Pero lo cierto es que fue a tocar a las dos concentraciones. Por la prensa cubrió mucho más, la prensa argentina, evidentemente, hay muchos más registros, hay una foto memorable que la pueden googlear de Gardel cantando en la concentración argentina. Además tenía muchos jugadores argentinos y uruguayos de los dos lados que eran amigos. Pero centrémonos en los argentinos. Por ejemplo, el crack de la afición, como le decían a Pedro Ochoa, jugador de Racing, que también estaba en ese plantel, y otro de los cuales incluso hasta formaban parte del repertorio. Gardel no tenía demasiadas canciones futboleras, nunca fue una de las cuestiones en las cuales se centraba a la hora de dedicarle el arte, más allá de que él no escribía prácticamente canciones, eran todas eran interpretaciones, lo que se dedicaba a hacer el Zorzal Criollo. Vamos a escuchar ahora esta canción que sí es claramente futbolera y donde vamos a encontrar varios guiños de la actualidad de lo que era aquel 1930, que es el tango Patadura. Piantate de la
cancha, dejan el puesto a otro, de puro patadura está siempre los hay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita, y no serví siquiera para patear un jar. Querés jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas, y ser como Choita, el cara de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monty, te falta chenchambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con Hulk y brusquedades se pueden lastimar. ¿Qué más estaba pasando musicalmente en los años 30? Bueno, pero antes déjeme decirle que ahí, por ejemplo, encuentra varias referencias, ¿no? Del lenguaje viejo, ¿no? Hablar Claro, mucho boliche. Mucho boliche, y además menciona con nombre y apellido a algunos jugadores, como por ejemplo a Domingo Tarascone y también a Luis Monti. Qué lindo. Cual vamos a mencionar más adelante, que en aquel momento jugaba en Independiente, y eran, bueno, varios de los referentes que tenía Gardel en aquellos planteles. Nos salteamos 4 años en el tiempo para ir al segundo mundial, en este caso que se organizó en Italia, en la Italia fascista de Benito Mussolini, que no escatimó ningún recurso a la hora de organizar el primer mundial que se hacía en suelo europeo. Ya incluso había hecho lo posible para que se jugara el primero, pero ahí le ganamos de mano con los viejos dirigentes, viejos valores de la AUF de su momento. Así que una para aquellos dirigentes que le ganaron incluso a Mussolini. Pero el primer europeo sí se fue para allá. Y bueno, una vez que se aseguró que la FIFA le iba a complacer su deseo, solamente restaba hacer todo tipo de maniobras para que, bueno, la victoria de la Italia, de la Azzurra, pudiera concretarse en 1934. ¿Qué hizo Mussolini? Bueno, empezó a traer jugadores. A ver. Hizo lo que después terminaron haciendo con Camoranesi. La nacionalización. Empezó a nacionalizar a Argentina. Así que eso lo inventaron los tanos, por supuesto. Lo inventó Mussolini. Lo inventó Mussolini, mirá El grande. Qué bien. Se aseguró nada más y nada menos que 5 argentinos, tranquilo, y un brasilero, además. ¿Qué pasa? Miren cómo trazamos algo con la actualidad incluso. Había una gran generación argentina que, claro, estaban catalogados de perdedores. Eran perdedores de finales. Ya en ese momento, no te puedo creer. Habían perdido la del 28 con Uruguay y la del 30 con Uruguay. La del 30, eran unos perdedores. El abuelo de Niembro acaban de chocar un Forte. Entonces, ¿y qué pasó? Claro, ya no estaban aguantando más toda como el Fox Sport de aquella época los criticaba. Todas las radios le daban duro. Claro, y bueno, un poco que lo sedujo Mussolini con esta posibilidad, y seguramente tal vez lo debe haber amenazado, ¿no? Claro, sí, obvio. Como, tiene que ser, la apretada. La apretada, claro, es tipo, vení para acá, te conseguimos acá un buen contrato en un club italiano, ya de paso te hacemos jugador para la selección, y te invitamos a salir campeón en el 34. Esto pasó con varios, con Atilio de María, que no es nada de Angelito. De Angelito, en este caso, que pasó todo un trepidante traspaso de Gimnasia y Esgrima de la Plata al Inter, cosa que hoy en día ya no pasa. Después, bueno, le pasó incluso con Enrique Guaita, que de Estudiantes se fue a la Roma, Raimundo Orsi, que se fue de Independiente a la Juve, y nuestro amigo, que ya lo mencionamos en la canción de Gardel, Luis Monti, que bueno, se lo llevó a la Juventus después de que lo habían tildado de fracasado pecho frío en San Lorenzo por haber leído mal el cuadro de Boedo, y a su vez en los partidos de la selección. Bueno, en la final, Benito Mussolini obviamente estaba presente allá en el palco de autoridades, vestido de uniforme militar para no desentonar con todo el momento de la época. Los jugadores italianos, como era costumbre, hicieron el saludo fascista en el centro del campo. Es una foto muy
muy famosa, muy recordada, de la eliminación italiana, que figura justamente alzando el brazo en aquel momento. Y bueno, además los checoslovacos, que fueron los rivales de aquella primer final, mantuvieron la formación y se negaron a hacer el saludo. Pero bueno, cuando entró la terna arbitral, nuestro buen amigo sueco Iván Ekling también, en este caso, levantó el brazo diciendo adiós Benito. Se puso facho. El sueco le pegó facho. Yo creo que no tuvo demasiadas opciones de elegir, en realidad. Vamos a decir cómo era la verdad. Arrancaron, además, incluso ganando los checos en minuto 76. Abrió el marcador. Estaba fea para Italia. 76. Imagínate, sí, minuto 76. Wow, Había puesto apretada la final. Y bueno, cuando parecían que nuestros buenos amigos argentinos iban a perder otra final, Se iban a echar para atrás. apareció ahí, por suerte, un par de golcitos. Uno de Orsi, el abuelo de Yamandú. Claro, sí, que militaba en esas épocas por el fútbol italiano. Exacto, allá en el minuto 81. Y después en el alargue, andá a chequear si... ¿Cuántos minutos, no? ¿Cuántos minutos Se fueron? jugó hasta que cayó. Dicen las crónicas que en el 96 Chiavo anotó el 2-1 y todos contentos se pusieron a cantar Duce, Duce. Nunca me imaginé que iba a sonar este tema en Te Digo la Otra y en la Uniradio en general. En la radio de la Universidad, de República. Bueno, pero nunca diga nunca. Porque además, bueno, nos podríamos detener en muchas partes de la letra porque es fantástica, cantada por este coro de niños muy felices, pero me gustaría quedarme con un fragmento que un visionario muchos años después supo readaptar para su campaña, que dice: Roma va a liderar al mundo de nuevo. Cualquier similitud con el Make America Great Again es pura casualidad. Así que bueno, por aquel año 1934 se consagraba campeona del mundo por primera vez la escuadra azzurra. Y nos vamos 4 años más adelante, 1938, cuando en este caso se disputó en Francia el Mundial. Estaba en aquel momento Jules Rimet como presidente de la FIFA. Incluso el trofeo después posteriormente se pasaría a llamar Jules Rimet también. Y bueno, tocó el turno para Francia. La escena digamos, de la escuadra azurra levantando los brazos se volvió a repetir, volvieron a salir campeones. En este caso incluso saludaron al presidente francés de aquel momento, Albert Lebrun, que quedó un poco azorado, no supo cómo reaccionar, no le llegaron los videos evidentemente de lo que había pasado 4 años antes. No se preparó para el momento de si hacer el saludo fascista o no, a pesar de que, bueno, según lo que nos señalan las crónicas políticas de aquella época, era bastante amigo también de la derecha. Ese, bueno, tercer mundial de la historia había sido de alguna forma pensado por la organización como una forma de empezar a introducir la paz. Había tenido una carga muy fuerte en el mundial de 34. Claro. De la presencia nazi de Alemania y también en este caso de Italia. Alemania un poco lo apiaron también en aquel 34, porque si se hubiera dado la final entre la Italia fascista y la Alemania nazi, yo creo que terminaba
una microguerra nuevamente entre los dos solamente por quién se llevaba ese título. Y bueno, en este caso, además la Copa del Mundo, según indican también varias reseñas de época, contó con la indiferencia de la gente. El cuadro local, el cuadro francés, era bastante mediocre, fue también echado de la Copa por los mismísimos italianos, que en este caso jugaban de uniforme negro, habían adaptado el uniforme Parlito. ¡Qué lindo! como otra forma de manifestar su devoción por Mussolini. Antes de comenzar el partido final ante Hungría, Mussolini, que se había dado cuenta que le había ido bien con las costumbres de 4 años atrás, le envió un cálido mensaje al entrenador de aquella época, que era Victorio Pozzo, que decía: vencer o morir. Tranquilo, sin presión. Jueguen sin presión. El proceso continúa independientemente de los resultados. Decía. Y bueno, pero por aquella también pasaban cosas lindas en aquella época, como en Francia. Sabemos que ya se empezaba a forjar por aquellos momentos de principios del siglo XX el prototipo de artista femenino, ¿no? Esa joven bella que además de cantar era actriz. Lo encontrábamos en los cines, en las obras de teatro, en muchos lados. Piaf. Exactamente, ese tipo de prototipo. Como es el caso, por ejemplo, en este caso, de una chica no tan conocida por estos lados como Edith Piaf, que es Eliane Celi, de origen belga, pero que realmente formó su carrera artística básicamente en Francia, y que el año anterior, en 1937, había conquistado mucha gente cantando las canciones del éxito de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, que se había hecho en 1937. La pegó igual. La pegó fuerte. Una Miley Cyrus de la época, claro. En 38. Y en el 38 la pegó fuerte también con este hit que es La Chanson des Gouttes, la canción de las gotas. C'est un clapotis, un pizzicatis, mille perles qui déferlent. Il pleut un grand saut, des gouttes de la chaux, on dit sur le seuil des ruisseaux. Sur le sol mouillé que l'eau fait briller, les arbres noyés se reflètent. Sur le toit glissant, la pluie en dansant va rebondissant sur nos têtes. Moi j'écoute l'incessante chanson des gouttes. Je me sens si bien près de toi quand il pleut. Le bonheur rend le cœur frileux. Bueno, no es precisamente un hit Belden de los de ahora. No es muy para arriba el tema. No, pero bueno, se escuchaba. Es muy Disney igual. Es re de Disney, sí, claro. Cuando arranca te lleva al mundo mágico de Disney World. Se imagina ya la época de fantasía y todo ese tipo de películas cuando empezaron a hacer los primeros millones los chicos de Disney. Bueno, después, como saben bien, vino el periodo de guerra, ¿no? No hubo mundiales. Ahí metes un atajo para llegar al 68. Bueno, hasta el 68 no voy a llegar hoy. Pero sí, nos vamos hasta el 50, cuando se retoma la disputa de los campeonatos mundiales. ¿Qué decir, no? De Brasil 1950 que no se haya dicho ya? No, nada. Poca cosa podríamos aportar en esta columna sobre el Mundial de 1950, pero sí tal vez aportar algo que no se haya escuchado antes, como por ejemplo lo que para mí fue la latita de cerveza, pero de aquella época, que se llamaba lata de agua. Era gente más sana. Lata de agua. ¿No estaba Carmen Miranda en la vuelta? ¿No era la estrella indiscutida de la música brasilera por esos años? Puede ser. Carmen Miranda, me imagino, ¿no? Yo le tengo con una fruta en la cabeza, con un frutero en la cabeza. Tengo la reseña de esta chica Marlene, que falleció hace no tantos años, bastante veterana ya por la vuelta, que en 1950 triunfó con su éxito Lata de agua. ¡Qué lindo! Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se
Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de... Bueno, ya se imaginan donde se tuvieron que guardar la lata de agua, ¿no? Les hubiera encantado a los brasileños salir de Rúa a festejar el ritmo de esta música, pero la historia es vieja conocida, con el gol de Gigia en el 34, la mandó a guardar y todo se tuvieron que guardar las remeras, pintaron después el Maracaná de celeste y el todo. pobre Barbosa, el ostracismo, ¿no? Pobre Barbosa quemó los palos. Quemó los palos. Como dijo Tabaré Cardoso. Exactamente. ¿Y qué pasó después? 1954 nos Suiza, vamos ¿no? a Suiza. Sí, Imagínense qué salto, ¿no? De la alegría brasilera desbordante. ¿Qué embole ese mundial? ¿Qué embole el mundial de Suiza? De haber sido embole. Pero igual le fue bien. El mundial de le Suiza. fue bien, sí. Es un lindo mundial. Dicen ya por aquella época que andaba todavía mejor, ¿no? Porque como siempre se dice... Tenía más cuadro. Pero, bueno, algunos quilombos de la dirigencia de la AUF de aquella época, que ya no estaba en su momento fuerte, y también algunas acusaciones de haberse robado esposas. Un problema de pollera. Sí, pero no tengo datos, así que no voy a acusar a nadie. Eso me contaron mis abuelos. Exactamente. Bueno, el Mundial del 54, como decíamos, ¿no? Pasamos de la alegría brasilera a la sobriedad de los suizos. No es casualidad que se haya hecho el primer Mundial de posguerra en Europa, en Suiza. Claro, tierra neutral, ¿no? Tierra neutral, de uno de los pocos países que o no había quedado hecho carozo después de la guerra, o que nos habían endeudado hasta el cuello. Y no si se dedicaron a guardarle los activos a los nazis, como siempre el pueblo suizo dando muestras de su apertura, ¿no? Muy abiertos, no le cuestionan a la gente de dónde viene su dinero, Dinero es dinero. Dinero es no dinero. tiene nombre. Obras de arte y dinero del nazismo, a roletes. Y bueno. Desde acá editorializando contra Suiza, ¿no? No, está bien. Así, porque Suiza, sí, nomás. Suiza, que es el Uruguay de Europa, ¿no? ¿Le fue mal? No. ¿Le fue mal a Suiza? No, claro. Ah, perfecto. Esa era el punto que quería hacer. ¿Qué se escuchaba en Suiza? Bueno, primero déjame decirle que ese mundial nos regaló, por ejemplo, el partido donde ha habido más goles en la historia de los mundiales. Austria 7, Suiza 5. Uy, imagínese. 12 goles. Sol como loco, el Sol suizo no podía más, gritó. Igual eran alineaciones que tenían 5 delanteros, jugaban con 2 defensas, sí, era otro sistema. Sí, viejos valores, le gustaban atacar, en definitiva, y bueno, así parece que les iba. Bueno, en este caso ganó Alemania el mundial del 54. Sí. Imagínese lo importante, ¿no? Que fue para Alemania, que venía cascoteado, alicaída como pocos países en aquel momento, haber podido ganar en definitiva. Lo que vamos a escuchar un poco de aquella época de 1954 es algo bien clásico. Nos pasamos de esta Sambódromo bailable de Brasil a la tradición de la música clásica que tiene Suiza, en este caso a una cantante soprano, también fallecida hace algunos años, que es Lisa de la Casa, interpretando Arabella, una composición de Richard Strauss. Preciosa la voz de Lisa, pero bueno, no picaba mucho en los rankings. No, la fanfest estaba un poquito caída. Cuando sonaba el tema del mundial, la gente decía, bueno, ya está. Bueno, y ahora vamos a tener que hacer un salto, porque la verdad que de 1958 en Suiza costó mucho hurgar la información de música de aquellos lares tan... En Suecia, ¿no? En 58 Suecia, fue perdón. Suecia, sí. Suiza en 54. Suiza 54, Suecia 58. No se escuchaba nada. No se escuchaba nada, o por lo menos no pude encontrar fácilmente el sonido información. de la nieve caer. Lo único que sabemos es que en aquel mundial debutó Pelé. ¿Con quién? Pelé. Pregúntele al Diegote. Capaz que le responde. Sabemos que debutó. Y así que nos salteamos el 58. Bueno, nunca, Diego, y vamos a un mundial que dejó musicalmente una cosa atroz, ¿no? Sí, pero además fue el primer mundial de canciones. El primer canción del mundial que fue Chile 62. Chile 62, ya empezaron a brotar la ley. Los primeros había cosas peores todavía. Ya Beto Cuevas.
estaban los primeros albores también de la derecha que quería llegar a Chile, y además tuvo algunas particularidades ese mundial. Estuvo a punto de no hacerse, al igual que le pasó a Colombia, le pasaría a Colombia 20 años después, porque en el 60 sufrió un terremoto terrible, Claro, Chile, que fue el de Valdivia, que es el terremoto que se haya registrado a través de instrumentos de medición más alto en la escala de Richter. 9.6 fue, o sea, quedó hecho pedazos Valdivia, y bueno, así todo se recuperaba en poco tiempo, en 2 años, y pudieron celebrarse aquel mundial en aquella rutina que tenía por aquellos momentos la FIFA, hacer uno en Europa y uno en América, intercalando, porque bueno, todavía no los africanos prácticamente que no jugaban al deporte. África, Tampoco siguen sin jugar ahora. Siguen sin jugar, como ya lo vimos hoy de tarde. Así que bueno, ¿qué nos dejó este Mundial de 1962? Por ejemplo, bueno, una de las disputas más interesantes, uno de los partidos que si lo pudiéramos encontrar completo sería muy lindo de ver, que fue, por ejemplo, el que jugaron Yugoslavia y la URSS. Mire qué lindo, picadito. Un mariscal Tito ahí fumándose un habano tranquilo, mirando el yogo. Ya me hubiera gustado estar en la tribuna del Estadio Santiago para ver Yugoslavia-URSS, donde jugaban tranquilo. Hubo solo 5 fracturas. Tranqui. 3 jugadores soviéticos se fueron lesionados y 2 yugoslavos. No se tenían bronca, Patricio. No había. Era de pie delicado, ¿viste? Aguante el fair play. Y después se jugó un Yugoslavia-Checoslovaquia también. ¿También? Sí, se jugó allá en semifinales, un Yugoslavia-Checoslovaquia. Estaba bravo para jugar partidos en aquella época con tanto conflicto. Se jugó un Checoslovaquia-Hungría, ahora que estoy viendo acá en la cosa. ¡Qué divino! Ese pacto de Varsovia era una cosa preciosa. Y bueno, después seguramente vamos a buscar imágenes de esto, porque debe ser una frutilla de la torta tremenda para decorar cuando subamos la columna de los jugadores lesionados, ¿no? En aquel terreno de juego. Y para despedirnos vamos a escuchar a la que sin duda por aquel momento era la representante número 1 de la música popular chilena, que era Violeta Parra. Sin duda podemos haber traído otros exponentes más bizarros, cantantes de derecha, que lo sabía, pero en este caso queremos despedirnos con un mensaje, no pum para arriba, no podemos decirles por razones obvias, pero sí en el 62 Violeta Parra se había mudado hacia Argentina, después se iría a Francia, pocos años antes de su fallecimiento. Y en Argentina grabó un disco que se llama Violeta Parra en Argentina, y en el cual grabó una de estas canciones que se vieron a la luz por primera vez en aquel álbum, que es Porque los pobres no tienen, y que fue además muy criticada por la Iglesia Católica porque bueno, tenía una alusión bastante clara de las desigualdades sociales que vivía por aquel momento la sociedad chilena y su enfrentamiento que ya empezaba a mostrar Violeta Parra con la institución. Así que cerramos esta rocola de Maquiavelo brevemente escuchando a Violeta Parra haciendo Porque los pobres no tienen. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos, con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos, buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Y pa' seguir la mentira lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.